Cintia Ramírez es madre de Mir, un niño de 8 años que tiene autismo. Lo llevó al DIF de Zapopan para que recibiera terapias que necesita y llevar una vida digna. Sin embargo, desde hace 3 años la institución se ha negado a aceptar al niño. En abril, Cintia presentó una demanda de amparo para que esta decisión cambiara, pero en el proceso se encontró que el caso, que actualmente está paralizado, pasó de las manos de un juez de distrito especializado en materia administrativa a las del juez Jesús Terríquez Basulto, quien está especializado en temas penales, pero no necesariamente goza de un buen criterio para tratar asuntos de derechos humanos. Además, por el paro del Poder Judicial, que según la magistrada de circuito Magda Adriana Ortega Ortiz, no es paro sino reducción de actividades, solo se están atendiendo casos considerados urgentes. Y una tercera aclaración que tengo que compartir contigo es, no estamos en paro, estamos en una reducción de actividades y el matiz parece menor, pero no es así. Los casos urgentes sí se están atendiendo. Y al parecer, el caso de este niño no es considerado como urgente. Para conocer más del caso, les invito a ver la siguiente entrevista. Soy mamá soltera y soy una persona que vive en el espectro autista también, yo misma. Mi hijo tiene autismo y ambos tenemos epilepsia. Esto va a ser muy útil para comprender, digamos, la situación en la que estamos viviendo y la gravedad de las negligencias del Poder Judicial en este caso concreto. Cuando mi hijo recibió su diagnóstico con los recursos con los que tenía a mi alcance, con los que contaba, traté de proporcionarle terapia, las terapias, todas las que él necesitaba, además de muchos otros servicios privados, hasta que mi situación personal y de salud se vio muy gravemente afectada y en un punto en concreto el niño dejó de atender, de acudir a a recibir este servicio de atención terapéutica. Es importante encuadrar que el acceso a las terapias no es nada más como decir una terapia, sino para los niños con autismo es algo muy particular, muy peculiar. Mucho de ello afecta a su integridad física y no solamente a su salud mental, a su desarrollo con autonomía en la vida social, etcétera, etcétera, que evite que se autolesionen, por ejemplo, que les permita ingerir alimentos inclusive. Entonces, cuando yo ya no pude seguir costeando todos estos servicios terapéuticos que iban desde los 4,000 hasta los 25,000 pesos, acudí al centro de autismo del sistema DIF de Zapopan aquí en Jalisco. Nos pusieron en una lista de espera y básicamente hemos estado ahí por 3 años. Cuando en febrero de este año, desde el 2021, les hice saber que estaba yo hospitalizada, que estaba muy delicada de salud y que me preocupaba mucho que ya no había absolutamente nadie que pudiera procurarle el mínimo de atención de salud indispensable. En 2021 se me dijo que tenía que atender a la lista de espera. Después me enteré que tenían más de 1,600 niños en esa lista de espera. Tenían un rezago impresionante de casos y en febrero se les pidió que, dado que no tenían instalaciones, personal suficiente y demás para prestar la atención, el servicio de salud, sufragaran, es decir, de manera por vía subrogada, cubrieran los gastos de la terapia que el niño necesitaba de manera inmediata y urgente. Decidí yo no seguir insistiendo personalmente para hablar y decidí todo hacerlo a través de un juez, que ahora ya tampoco tengo esa garantía, porque en su contestación de demanda, la directora del DIF, la licenciada Carla Segura, afirma que pues que si yo le he pagado terapias al niño, pues seguramente se las puedo seguir pagando, ¿no? Y que ellos no tienen dinero y no están obligados a prestar ese servicio, que vaya a otra institución de salud. En contra de esta determinación interpuse un amparo. El expediente era 727-2024 y lo estaba conociendo el juzgado quinto de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo. Sin embargo, este juzgado pasaron varios meses, desde abril, el 4 o el 5 de abril que interpusimos el amparo, y el caso no se resolvía. El expediente no aparecía en el sistema del Poder Judicial, no se tenía ningún tipo de resolución, determinación. Yo no sabía si era a consecuencia del paro, que no se había dictado la sentencia y no se había llevado a cabo la audiencia, y hasta que me enteré que hubo un cambio de denominación ordenada por el Consejo de la Judicatura, es decir, esto lo vota Norma Piña y los consejeros, decidieron hacer una reestructuración de los órganos judiciales, eh,
con base en no sé qué criterios, porque en la publicación del Diario Oficial de la Federación no aparece una justificación realmente útil para entender esa decisión en el contexto en puerta del paro judicial y de la reforma, deciden, digamos que reorganizar, ¿no? ¿Cuál es el criterio? No, el criterio no es que haya el mejor juzgador para los casos, ¿no? No es que, como alegan, digamos, en esos medios de comunicación, que ahora dicen, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién te va a resolver el caso? Un incompetente. Bueno, es que ahora un penalista muy competente en el ámbito penal decidió que no va a ser el caso de mi hijo tratado de manera urgente, que no se va a procesar. ¿Qué puedo esperar o qué puedo pensar yo? Pues es que, ¿cómo se espera de un penalista que conozca la materia de derechos de las infancias y de discapacidades? Es un aspecto, un ámbito muy especializado. El día de ayer hice 2 llamadas telefónicas, hablé a los 2 juzgados y las secretarias de ambos juzgados, la primera me dijo, bueno, básicamente el caso de su hijo no es urgente. ¿Por qué? Le digo, bueno, ¿cómo un caso de un niño de discapacidad, con discapacidad no va a ser urgente? Y además relacionado con el derecho a la salud. Y me dice que es un error del planteamiento de la demanda. Es decir, todas las personas que en el contexto del paro judicial estén en esa situación de vulnerabilidad, no tienen, quedan en total indefensión legal. Bueno, sí, sí, dígame. Disculpe, ¿hablo con la licenciada Luz María? Sí, así es, dígame. Ah, bien, mire, no sé si le comentaron, estoy hablando, soy la mamá del quejoso en el expediente 727 que estaba ahí con ustedes. Sí, ahorita me comentaron. Sí, quería saber la razón por la cual no se tramitó, no se hizo ningún tipo de trámite en el expediente. Ajá, sí, lo que pasa es que aquí en este supuesto se considera que no es urgente atendiendo a cómo es que usted planteó la demanda, su abogado cómo la planteó. La planteó como un oficio, no como la negativa de darle atención. Entonces, ustedes plantearon su reclamo como un oficio en el que les dicen que no se les puede, déjenme recordar, que no se les puede reembolsar, creo que no, reembolsar lo de los gastos que ustedes han estado solventando por parte de... No, disculpe, no, es el planteamiento, no es así. El planteamiento que se hizo fue que no se estaba garantizando el acceso a las terapias. Entonces, ese es el meollo del asunto y mi preocupación o mi pregunta era saber por qué no entendieron como un caso urgente pues. Sí, esa es la cuestión, como les dije, su abogado lo planteó como el oficio donde usted le contestan lo que pidió, no como que le están negando a él la atención terapéutica. Sí, mire, bueno, entonces entiendo su punto, nada más quería saber con base en qué criterio, porque dado que se trata de un niño con discapacidad que se encuentra sin acceso a terapias en este momento, nada más quería yo manifestarles que me parece un acto totalmente arbitrario y que si uno les apoyaba en el paro judicial, absolutamente no pueden hacer esto. Es un acto totalmente arbitrario, no fundado en derecho. Se trata de un menor de edad con discapacidad. Y por otro lado, en la segunda llamada, me pareció, la verdad es que hasta en una actitud muy déspota de decir, no le vamos a dar trámite ya, si quieres ve a instancias superiores, ve con un tribunal colegiado y arréglatelas como puedas, y si me ordenan que le dé trámite, pues ya lo haré. Pero mientras tanto, tú, con ese caso urgente, con un niño en esas condiciones de salud, eh, llévate todos los días y el tiempo que requieras, y si se necesita pagar abogados, págalos, y que un tribunal colegiado me obligue. Número de expediente. Mire, en el portal me aparece el 678-2024, pero no hay ningún documento, ninguna resolución. No sé si eso es correcto. Sí, sí está correcto. Solamente a razón del paro que ha llevado, aún no se ha admitido como tal en este nuevo órgano. Hola, buenas tardes. Disculpe, habla Cintia Ramírez. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sofía de Castro, sus órdenes, dígame. Ah, sí, mire, no sé si le comentaron ya, tengo un expediente que les derivaron del que entonces se hacía cargo el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa.
Llamé con ellos para preguntar la razón de por qué no estaba siendo tramitado el expediente, dado que se trata de un menor de edad con discapacidad. Mire, de entrada, ahorita solo se le están dando curso a los asuntos urgentes. Sí, sí tenía entendido. Entonces, estos que están como el que ya están en trámite, se quedaron paralizados. A mí me parece una estrategia golpista. A mí me parece que son extorsionadores. Esa actitud es golpista y es propia de personas que extorsionan, que o haces lo que digo o si no va a haber consecuencias. Y entonces la consecuencia es los justiciables no tendrán protección judicial. ¿Qué tipo de ética puede tener una persona que en los términos y en el tono en el que tú lo escuchaste en la llamada se atreve a decir que no es urgente atender la situación de salud de un niño que además está en condición de discapacidad? ¿Qué tipo de sensibilidad puede tener una persona así? Y te lo voy a decir también. Por supuesto que se trata de personas con una expertise en el ámbito penal. Discúlpenme, pero no es lo mismo tratar con un narcotraficante que tratar con un niño con discapacidad. ¿Cuál es el criterio, nuevamente, que utilizó el Consejo de la Judicatura para reorganizar? Ese es un pequeño ejemplo de cómo sí se está haciendo un uso político de este discurso de la independencia judicial. El problema es que se está utilizando como carne de cañón a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y eso me parece perverso, me parece absolutamente indigno y ridículo. Ridículo que pretendan, yo me dedico, te digo, yo soy constitucionalista también, yo me dedico al derecho internacional de los derechos humanos y a mí me resulta ridículo que me vengan a decir en medios de comunicación, en grandes medios de comunicación, que se están manifestando porque la democracia, la independencia judicial y el Estado de Derecho están en riesgo, mientras yo misma en mi casa veo lo que le hacen a mi hijo y a otras compañeras defensoras de derechos humanos que están en la misma situación. Eso no parecen ni personas juzgadoras ni personas que trabajen para el Poder Judicial. Es un paro totalmente ilegal y no es una suspensión de labores. Es un paro. Ellos deciden a qué amparo sí les dan trámite. Para atender las necesidades de Ricardo Salinas Pliego si hay tiempo, para atender las necesidades de los propios juzgadores que utilizan la suspensión, el mecanismo de la suspensión prevista en la ley de amparo o el propio amparo como mecanismo golpista, para eso sí son casos urgentes. Pero mi hijo, que no puede comer, que no puede hablar, que tiene problemas de salud, él no es un caso urgente. No tenemos los mismos millones, ni los mismos intereses, ni el mismo alcance político que tienen esas otras personas y esos otros personajes. Entonces, yo solamente pido reflexión y sí quiero mandar un mensaje a los líderes dentro del Poder Judicial, a Norma Piña, de que por favor hagan su trabajo y dejen de utilizarnos como carne de cañón, como instrumento de guerra política. Te agradezco mucho tu tiempo, Luis, y tu trabajo.